pasar mañana, ¿no? Alrededor de este estadio, con amenazas de bloqueos, con manifestantes, con la necesidad de que México dé una buena cara, de que ruede la pelota, con todos los inconvenientes, ¿no?, que hemos visto, aeropuertos que no están terminados, ahora mismo pintan puentes y ponen plantitas, visas negadas, canchas que no están en buenas condiciones para algunos equipos, como el caso del Volcán, pleitos entre palcoavientes y la propia organización, propio Estadio Azteca. En fin, ojalá que esto se estabilice, que corra bien y que, bueno, pues finalmente nos dieron un pedacito del pastel, que nos lo comamos todos bien y que la selección mexicana tenga un buen desarrollo, justo como la organización. Así lo queremos. Caro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué estás esperando futbolísticamente de este mundial? Así, ¿qué tipo de fútbol quieres ver y crees que se puede ver? Bueno, primero, gracias por la invitación, compañeros, qué gusto acompañarlos. Híjole, yo siento que el mundial anterior dejó un poquito la vara alta en cuanto a lo que vimos futbolísticamente. Fue el mundial de más goles en Qatar. Ahora con más selecciones, con más partidos, con más árbitros, con más todo. Sí siento que está la necesidad quizá de que haya nuevas figuras como Lamine Yamal, por ejemplo, que de repente sea su mundial, o ver a un Kylian Mbappé también consolidarse como lo han hecho en los últimos 2 mundiales. Vamos a ver la despedida de Cristiano, vamos a ver la despedida de Messi. Yo sí siento que hay muchos elementos que giran en torno al mundial que hay que considerar. Mencionabas el tema de a nivel país, de todo lo que ha pasado. Yo me acuerdo en la cobertura de Rusia, a mí me tocó seguir a Panamá, y estábamos en Saransk y recuerdo que construyeron un aeropuerto solo para la ciudad para la Copa del Mundo. Construyeron el estadio y alrededor construyeron unos edificios para que en las tomas aéreas se pudiera vestir un poquito mejor. Y recuerdo que el aeropuerto colapsó cuando llegaron los peruanos y los colombianos que jugaron allí. Todos los vuelos estaban retrasados, veías por fuera del estadio y la verdad no estaba terminado tampoco todo. Yo sí siento que, no es por justificar, porque obviamente tuvimos tiempo para organizar muchas cosas, pero sí siento que a veces hay algunos elementos que a nivel televisivo la gente en Uzbekistán no va a notar cosas y no va a saber que habían bloqueos o que faltó, que el palcoaviente se peleó con ya la organización de Azcárraga y del Azteca. Espero que haya un gran mundial, espero que seamos un país organizador maravilloso, en el sentido de que siento que, porque mucha gente dice, bueno, ya somos icónicos, sí, pero a nivel de marca todo el mundo va a estar viendo mañana a ver qué presenta México, ¿no?, como marca país. En Brasil también hubo retrasos, sí, ¿no? Y hubo manifestaciones también en Brasil. Sí, yo lo que quisiera ver, y me temo que no deciré antes de saludar a Toño Ir con León, a ver, de pronto que te sientas frente al televisor y veas en todos los partidos posturas conservadoras, y que alguien que es nuevo aficionado al fútbol, alguien que tiene 8 o 10 años, diga, a ver, déjame ver qué es esto del fútbol, ¿no? O viejos, no importa, y que digas, están jugando a ver quién se equivoca, no están jugando a ver quién propone, a ver quién construye, a ver quién toma riesgos, porque al final es un deporte y todos sabemos que implica cosas tácticas, pero como espectáculo masivo, tú quieres que el fútbol reverdezca como una propuesta que cautive más allá de las formas y de que lo único importante es ganar, etcétera. Por eso surge España, surge Brasil, surgen los holandeses o los portugueses como estos sobrevivientes de cierto respeto, para que el público diga, oye, qué bonito deporte, los que no están tan metidos. Nosotros, como quiera que sea, disfrutamos todas las formas. ¿Qué opinas? Es que este movimiento deportivo, muy buenas tardes, implica el heredar, por ejemplo, nuestras generaciones, nuestros papás, nosotros y después nuestros hijos. Por supuesto, el heredar esa función de que el mundial es un espectáculo. Por supuesto que lo táctico influye en la cancha. Tú vas a ver equipos que por primera vez van a participar en este mundial y van a mostrar su mejor herramienta futbolística. A esto, con lo que voy a decir, es que quiero decir más bien que implica que, como en el mundial, se abren muchísimas las expectativas y el fútbol se abre. Hay error, hay acierto, se vuelve más incertidumbre, pero también más abierto en cuanto a goles, entretenimiento y lo que es alrededor del espectáculo, cuando las televisoras muestran el contexto de aquellos que tratan de entretener. Estamos en la era de entretener y el fútbol, más allá de lo táctico, tiene que entretener. ¿Cómo entretienes? Que haya muchos goles, y bien lo decía Caro. Qatar dejó la expectativa muy alta por muchos goles marcados en esa Copa del Mundo, y ahora lo que esperas es que más selecciones simplemente vayan y busquen el marcador a través de los goles.
Hace calorcito, Toño, no ha llovido. Mañana ojalá que sea esto más o menos lo que pueda darse. La calle está muy movida. Aquí en ESPN tenemos una cobertura 24/7 a metros del Estadio Azteca. En Estados Unidos, en Canadá, en todas las ciudades de la República Mexicana. Todo lo que pase aquí lo tendremos. ¿Tú qué esperas de esta Copa del Mundo? Sí, Javier, y a todo lo que le habías agregado, mañana le podemos agregar tal vez la cuestión de la lluvia, ¿no? Que haría, bueno, pues ya de esta ensalada todavía algo más interesante. Sí, una Copa del Mundo en la cual la gran interrogante es ver estos equipos que no hubieran sido capaces de calificar en otras ediciones mundialistas, qué postura adoptan o qué tanto aquellas selecciones que son potencia aprovechan el tenerlas por delante, ¿no? Y entonces tal vez se lancen hacia adelante, se lancen a buscar la portería rival, se puedan llegar a incrementar los goles, ¿no? Ese filtro que se amplió es para mí en estos momentos la gran interrogante. ¿Qué tanto van a llegar a servir para que algunos otros se terminen por lucir? ¿O qué tanto nos vamos a estar lamentando conforme pasen los días? Que ya sabíamos, ¿no? Que estábamos diluyendo, justamente estábamos echando agua a la sopa y simplemente están haciendo más largo lo inevitable cuando ya arranca la instancia de eliminación directa y empieza realmente lo bueno. Vamos con León Lecanda. León, como siempre, cercano a todo lo que ocurre con la selección mexicana, igual que John Sutcliffe. Y seguimos platicando de expectativas, de si el mexicano de saque está muy pesimista, si hay algunos optimistas que dicen, no, es que alguien por ahí dijo que la final iba a ser Pumas Cruz Azul y vamos a semifinales, como que mucha gente quiere esperanzarse de ese video que está por ahí en las redes. Adelante, León. El seguimiento a la selección mexicana es presentado por Caliente.mx. Juégatela por México y participa por 20 millones de pesos. Bienvenidos al juego. Yo te diría que con un gran ánimo, con mucha ilusión, tratando de sacarse los nervios el equipo. Fuerte abrazo, Javier, a todos en Equipo F. Y de hecho, Javier Aguirre lo que hizo hoy en los 15 minutos de acceso a los medios de comunicación en el MD-1, el entrenamiento que ya es coordinado y operado por la FIFA, fue darle un balón a los jugadores de campo hacia un costado de la cancha, mientras él observaba, el vasco, atentamente el trabajo de los guardametas Guillermo Ochoa, Raúl El Tala Rangel y Carlos Acevedo. Bueno, pues de un lado lo que hizo fue tratar de relajar al grupo. Fue una especie de combinación entre balonmano y baloncesto. Tenían una pelota, los jugadores se la iban pasando, había un equipo que atacaba, un equipo que defendía, una canasta donde había que encestar, y creo que es un poco para irle sacando ese estrés a un grupo que en la cancha está listo, que ayer hizo el 11 titular Javier Aguirre. El fútbol, la táctica, que son específicos para el partido, para lo que se preparó incluso en el análisis de video de Sudáfrica, todo eso ya está hecho, Javier. A ver, vamos a hablar sobre el posible 11, la información que tenemos. Raúl El Tala Rangel en la portería, ha sido su arquero titular los 8 partidos este año y eso, salvo una sorpresa mayúscula, no va a cambiar. Por la derecha, Israel Reyes en el lugar de Jorge Sánchez. Sería el único cambio respecto al 11 inicial que usó el vasco el jueves pasado contra Serbia en Toluca. La defensa, César Montes, Johan Vázquez, Jesús Gallardo, medio campo Eric Lira, Álvaro Fidalgo por izquierda, Brian Gutiérrez por derecha en ataque, Raúl Jiménez, Julián Quiñones por izquierda, Roberto Alvarado por derecha. Si no hay una sorpresa, este será el equipo que represente a México en la inauguración del Mundial este jueves ante Sudáfrica a la 1 en punto de la tarde, hora del centro de México. Por cierto, 2:30 en punto, Javier Aguirre comienza la rueda de prensa en el Estadio Ciudad de México. Ahí hablará durante 30 minutos con los medios mexicanos, los medios internacionales que ya estuvieron presentes, cadenas turcas, británicas, estadounidenses, brasileñas, argentinas, coreanas, sudafricanas. Ya se empieza a vivir esa fiebre mundialista. Regreso con ustedes, Equipo F. Muchas gracias a León Lecanda. Empieza con el pie izquierdo, México jugando el primer día del Mundial, así, pura P, que es lo mismo que reprobado, ¿no? Que perder. Y un par de empates en el 70 y en el 2010 precisamente contra Sudáfrica. No es un equipo precisamente que digas, empieza con mucha confianza. A ver, vamos a reconocer que México es un equipo normal en este Mundial. Sí, y cuando gracias. Digo normal... Pero en este Mundial y a veces en los demás también, Sí, porque tenemos siempre. una narrativa de que queremos llegar a los 4 mejores del mundo. Y... Es que a veces ha sido mejor y a veces ha sido peor, creo, ¿no? En líneas generales. Es un equipo normal, un equipo que tiene que competir dignamente, tiene que ser sólido hasta donde el talento da. Después, en las rondas de 16, en octavos, en semifinales, en cuartos, empiezan las pequeñas grandes diferencias, el detalle, quien te pone una pelota al ángulo, quien tiene una gran atajada, ahí es donde el talento empieza a topar con su propio límite, ¿no?
Esto de los jugadores que pone Javier Aguirre, a mí me causa mucha curiosidad. Entiendo que es parte de la lógica, ¿no? ¿A quién pondrías, etcétera? Yo digo que prácticamente da lo mismo si pusiera otros 11, ¿Sí? con todo respeto. ¿De plano? Sí. Yo considero que pero no. yo tampoco, yo No, estaría es una con Desi exageración, también. es una exageración, pero sí. O sea, A ver, entiendo o asumo que tu punto es como que quizás no hay... Normal a inferior. Ahora, sí. inferior. con las individualidades, que aunque los muevas, tal vez puede ser más ofensivo, más defensivo, México no está para hacer diferencias individuales para que con destellos sigas avanzando. Entonces, por eso siempre va a ser la oportunidad de que México, como unidad, como conjunto, de manera compacto, avance. Si no, simplemente va a ser otra ilusión perdida cuando vaya avanzando o pretendiendo ganar los partidos que están en el primero de grupo. Porque entiendo que Sudáfrica no tiene. Lo único que tiene Sudáfrica para competirle a México en esos mismos parámetros, el físico, pero también que la mayoría de ellos juegan en un solo equipo. En un solo equipo en su liga doméstica. Y con esa comunión y la fortaleza y ganando las espaldas, México tiene que ser más ordenado, cambiando la postura. No importa si pones a Brian Gutiérrez o a Mora o a Fidalgo, porque básicamente es la misma sensación Pero de que sí México es un creo equipo que, mediano. coincidiendo en esa parte, sí creo que en las últimas semanas, que sí ha habido una cierta mejoría, sin echar campanas al vuelo, pero sí parece que esta selección está mejor a como lo estaba hace 8 o 9 meses. Bueno, de ¿no? Pero perder por los Australia- amistosos a por lo menos ganarlos, ¿no? ¿por Australia y Serbia lo dices? No, pero sí creo que hay una especie de consistencia. A ver, sí hay una consistencia, Javier. Contra Bélgica, por ejemplo, me parece Sí, que no se jugó hacen mal bien. las cosas. Contra Portugal y también. contra Portugal. Hasta ahí. Hasta ahí. Pero sí es a partir de que encuentra, ¿no? A ver, ya se deja de experimentos. A los centrales no les vas a mover, a Gallardo no le vas a mover. La incorporación de Brian Gutiérrez me parece que ha sido una incorporación importante en este tiempo, ¿no? El saber que ahí está Lira, no más allá de lo de Edson. Y después encuentra así algunas variantes o algunas incógnitas que puede llegar a tener. Pero sí creo que sí hay ciertos futbolistas que ya se han ganado un lugar y que le han dado cierta solidez. Hablo de solidez, nada relevante, Pero nada a través de la espectacular. consistencia. Claro. ¿Qué tal que si esos que tomaron consistencia? Brian Gutiérrez, que nadie discute que pueda ser titular, al parecer. Creo que va a ser titular. Ahora, ¿qué pasa si lo quitas de la ecuación y pones a Fidalgo, a Gil Mora y a otro mediocampista, Lira, o alguien más como Edson Álvarez? Absolutamente nada, porque es a través de la consistencia y la solidez para iniciar una Copa del Mundo. Ya veremos el partido 2, o el partido 3, o el partido 4, si realmente han tenido una evolución en el torneo. Esa es la parte que a México no hay diferenciadores, esa es la realidad. Como Pasa unidad, poco. la unidad es la parte más fuerte de México. Y Yo creo fíjate que en el que- medio campo la selección de jugadores puede variar y cambia poco. Yo, por ejemplo, lo comparo con Sudáfrica y mencionabas el tema de los jugadores del Mamelodi Sundowns y el de Orlando Pirates, que son 8 y 8. Y él lo hizo con Camerún y le funcionó cuando ganó, en 2017, que ganó la Copa Africana de Naciones. Y además, él decía, yo no tengo individualidades, que quizás es lo que nos pasa un poquito con México. Decía, ¿qué utilizo? La fortaleza de Claro. grupo. Entiendo el punto, pero por ejemplo, la constancia a mí me hubiese gustado también más, quizás en los amistosos, ver más o menos un 11 tipo, Repetido. un 11 que yo diría, porque hay tantas dudas todavía. El día anterior que estamos todavía especulando si es que es Tala o es Memo Ochoa en la portería. En una cosa que tú dirías, bueno, asumiríamos que es Tala, pero está el tema todavía en el aire de que si le Pero, van a por hacer ejemplo, un si homenaje, mañana ¿no? arrancara, como lo decía León, ¿no es el mismo 11 que jugó contra Portugal y que después prácticamente se repite contra Bélgica? No, o sea, de alguna manera lo encontró. También creo que si siempre pusiera el mismo, caería esta parte de no puede ser posible que no pruebes variantes, que simplemente te quedes con el plan A, porque en una Copa del Mundo no puedes pensar que siempre te tienes que jugar con las tuyas. O sea, yo sí creo que dentro de la... A ver, no pretendo ni mucho menos salir a defender una selección que se ha encargado los últimos 3 años de meterse en problemas y de ser caótica. Pero dentro de lo positivo que uno trata de encontrar, ¿no? Sí creo que encontró una base al arrancar el 2026 y las pocas variantes o muchas que pudo haber llegado a tener en los últimos 3, 4 partidos también correspondieron, porque no se puede quedar de brazos cruzados, Javier, y pensar que, ¿saben qué? Ya de aquí hasta el final son estos 11 y no le vamos a mover, Pero pase lo que pase. una base encontrándote en 2026, eso es lo que yo es digo. que eso es lo preocupante. ¿Por qué la base no se le dio quizá más rodaje? porque tuvo 3 técnicos, claro. Y entendiendo además que hubo un buen momento de, no sé, de Fidalgo y luego se diluyó porque ya no, entonces no tiene en su equipo en España la cantidad de minutos que quizá nos gustaría. Llega Raúl, dan de baja en el equipo. El West Ham probablemente anuncie, no sé si en las próximas horas o si ya lo ha hecho, que va a incorporar a Raúl. O sea, estaba Santi en su buen momento y luego se lesiona. O sea, creo que también los seleccionados tampoco están los que uno considera referentes en un momento como premium, como para pensar que podríamos hacer algo más y dar alguna sorpresa. Yo sí veo a México en octavos de final, claramente.
más allá, híjole, depende de cómo se clasifique y contra quién se cruce, porque si te toca Claro. una Inglaterra, yo considero que Inglaterra a nivel de individualidades en el grupo pues está por encima de México. Con todo que te puede dar la sorpresa eso, no sé, Sí, se equilibra, jugar aquí en la se selección, equilibra aquí. en el Estadio Ciudad de México, tener ciertos elementos que a lo mejor te pueden impulsar mucho más allá, pero Sí, contar desequilibra. con un imponderable como el estadio, como la suerte del fútbol, tampoco, ¿no? Sí, es que el tema del fútbol mexicano, el drama es, ya sé que el Mundial es aquí, pero tendríamos que estar diciendo México, Sudáfrica y estamos jugando en Francia, va a ganar México. Sí, claro. Y no diríamos lo mismo, diríamos, ese sí es un tiro más parejo. Sería favorito México, pero aquí es muy favorito por tener la localidad. Ahora, fíjense bien, Aguirre deja muchas pistas. Todos sabemos, si ves así, digamos, tras esa lona con una luz, hay cosas que Aguirre suele hacer, unas muy lógicas y otras muy ilógicas. En cada mundial se ha aventado una puntada. Se ha aventado una puntada desde la portería y jugadores que nadie espera. No descartemos una ocurrencia que esté en su derecho el día de mañana. Ocurrencia en función de lo que nosotros creemos. Para él son cartas marcadas que sorprenden al rival, ¿no? Y quizás sus propios compañeros de no te confíes. Bueno, ¿a qué voy? En un mundo normal, yo creo, no tendrías que validar primero la experiencia, sino el momento y la calidad. Calidad, calidad y momento. Y Javier Aguirre se está yendo, por lo visto, con el tema de quiero saber quién tiene más experiencia. Por eso parece que Edson estaría de últimas, ganándole el lugar a Lira, ¿no? Por eso aparece Raúl Jiménez y no la Hormiga. Entiendo que hay jerarquías, pero la Hormiga estaba mucho más... Por momento. Con sensaciones más vivas, ¿no? Aunque Raúl tiene el momento, ¿no? El momento, digo, en la selección mexicana, ¿no? El recorrido. ¿A qué voy? Que yo sigo sin entender por qué un jugador que ya tiene 50 partidos en primera división como Gil Mora, Totalmente. tenemos el tema de la edad, 17 años, no me cuentes cuántos años tiene, Guardado debutó de 19, 2 después. Si Gil Mora es un jugador que te da sensaciones diferentes en lo técnico, en la claridad, contra un rival como estos, el no ponerlo de arranque quiere decir que Javier está tan inseguro como nosotros de lo que le puede dar cada uno de sus jugadores y el conjunto. Porque si no, Gil Mora retiene la pelota, le van a dar una y otra y tiene el valor diferencial en su fútbol como Qué para descarado. establecer pautas diferentes en el ataque de México. Aguirre quiere esperar, quiere ver qué trae Sudáfrica y quiere sacar este partido como sea. No creo que le importe mucho la forma en este primer partido. Pero no está... Bienvenidos a Zona Fútbol MX, la casa de los verdaderos apasionados del fútbol mexicano. Hoy tenemos un tema que está generando un intenso debate dentro del entorno de la selección mexicana y que podría definir el futuro del tricolor durante la próxima década. Se trata del análisis realizado por Pepe Hanán para sobre el futuro de Rafael Márquez como posible director técnico de la selección mexicana rumbo al Mundial de 2030. A pocos días del inicio de la Copa del Mundo de 2026, la conversación no solamente gira alrededor de lo que pueda hacer Javier Aguirre en esta justa mundialista, sino también sobre quién tomará las riendas del equipo nacional una vez concluya el torneo. Desde hace varios meses existe un plan estructurado dentro de la Federación Mexicana de Fútbol para que Rafa Márquez se convierta en el sucesor natural de Javier Aguirre. De hecho, diversas fuentes han confirmado que el histórico capitán mexicano fue incorporado al cuerpo técnico precisamente con el objetivo de prepararlo para asumir el cargo una vez termine el Mundial 2026. Sin embargo, Pepe Hanán explicó que no todos dentro del fútbol mexicano están convencidos de que Rafael Márquez sea la mejor opción para liderar el siguiente ciclo mundialista. Según su análisis, existe un grupo de propietarios y dirigentes de clubes de la Liga MX que mantienen dudas respecto a la experiencia del exdefensor para asumir una responsabilidad tan compleja como dirigir a la selección mexicana absoluta. Y es que una cosa es haber sido uno de los mejores futbolistas en la historia del país y otra muy distinta es gestionar un proyecto nacional lleno de presiones mediáticas, intereses comerciales, patrocinadores, egos de vestidor, exigencias de resultados y expectativas de millones de aficionados. Pepe Hanán señala que el salto que tendría que dar Rafa Márquez es enorme. No se trata simplemente de subir 1 o 2 escalones dentro de una carrera como entrenador. Para algunos críticos, pasar de dirigir equipos juveniles y filiales a tomar el control de la selección mexicana representa un cambio radical que requiere una experiencia mucho más amplia en la gestión de grupos de élite. No obstante, también existe otro sector que considera que Rafael Márquez es precisamente la persona indicada para liderar el nuevo proceso.
Después de todo, estamos hablando de un futbolista que disputó 5 Copas del Mundo, capitán histórico del tricolor, ganador de múltiples títulos internacionales y uno de los jugadores mexicanos más exitosos de todos los tiempos. Además, durante los últimos años ha venido construyendo una carrera seria como entrenador. Su experiencia en las categorías inferiores del fútbol español, su paso por el Barcelona Athletic y posteriormente su incorporación al cuerpo técnico de Javier Aguirre le han permitido adquirir conocimientos tácticos y metodológicos de primer nivel. Incluso Javier Aguirre ha expresado públicamente su confianza absoluta en el crecimiento de Márquez como estratega. En recientes declaraciones, el actual seleccionador aseguró que Rafa está plenamente comprometido con el proyecto, que su evolución ha sido extraordinaria y que se encuentra cada vez más preparado para asumir mayores responsabilidades dentro de la estructura del Tri. Aguirre llegó incluso a señalar que observa en Márquez al futuro entrenador nacional y que no ve ningún problema en que eventualmente tome el control total del equipo. Estas palabras tienen un peso enorme porque provienen de uno de los técnicos mexicanos más experimentados de la historia. Aguirre ha dirigido en Europa, Asia, África y América, ha estado presente en múltiples Copas del Mundo y conoce perfectamente las exigencias que implica dirigir a la selección mexicana. Si alguien puede evaluar con criterio la preparación de Rafael Márquez, es precisamente Javier Aguirre. Pero la controversia continúa porque dentro del análisis de Pepe Hanán también aparece otro nombre importante, Antonio Mohamed. Según la información presentada por el periodista, existe un sector de propietarios que considera que el actual entrenador del Toluca podría representar una alternativa más segura para el ciclo rumbo a 2030 debido a su amplia experiencia y sus éxitos recientes tanto a nivel nacional como internacional. El turco Mohamed cuenta con una trayectoria consolidada en el fútbol mexicano, ha sido campeón con diferentes equipos y posee una personalidad fuerte para gestionar grupos de alto rendimiento. Por esa razón, algunos dirigentes verían con buenos ojos la posibilidad de que sea considerado para el banquillo nacional si el proyecto de Rafa Márquez llegara a presentar obstáculos. Sin embargo, aquí surge una pregunta fundamental. ¿Debe la selección mexicana apostar por la experiencia inmediata o por la construcción de un proyecto a largo plazo? Porque precisamente uno de los argumentos más sólidos a favor de Rafael Márquez es que representa continuidad. La federación ha diseñado un proceso donde el exjugador aprende directamente al lado de Aguirre durante todo el ciclo previo al Mundial 2026. Está participando en la toma de decisiones, observando jugadores, colaborando en la planificación táctica y adquiriendo experiencia dentro del entorno específico de la selección nacional. Esa preparación no es casualidad. Forma parte de una estrategia que busca evitar improvisaciones y garantizar una transición ordenada hacia el futuro. Además, el propio Rafa Márquez ya ha comenzado a involucrarse en labores de observación y seguimiento de talentos jóvenes pensando en el futuro del equipo nacional. Otro elemento importante es que el exdefensor conoce perfectamente lo que significa representar a México en una Copa del Mundo. Pocos jugadores han vivido tantas experiencias mundialistas como él. Conoce la presión mediática, entiende la responsabilidad de portar el uniforme nacional y sabe lo que se necesita para competir al máximo nivel internacional. Esa experiencia acumulada podría convertirse en una ventaja estratégica cuando llegue el momento de liderar al equipo. Además, la actual generación de futbolistas mexicanos parece tener una relación positiva con Márquez. Su figura genera respeto natural dentro del vestidor debido a todo lo que logró durante su carrera como jugador. Esa autoridad moral podría facilitar la gestión del grupo durante el proceso rumbo a 2030. Mientras tanto, el Mundial 2026 aparece como una especie de examen definitivo para este proyecto. La actuación de México bajo la dirección de Javier Aguirre y con Rafa Márquez como auxiliar será observada con lupa. Si el equipo consigue una actuación destacada, la candidatura de Márquez saldrá fortalecida. Si por el contrario el resultado termina siendo decepcionante, inevitablemente aumentarán las voces que exigen buscar una alternativa distinta para el siguiente ciclo. Lo cierto es que actualmente la Federación Mexicana de Fútbol mantiene firme su respaldo al histórico capitán. Diversos informes indican que existe un plan claramente definido para que tome el control una vez concluya la participación mundialista de México.
Y aunque existen sectores críticos que prefieren apostar por entrenadores con más experiencia, también hay quienes consideran que ha llegado el momento de confiar en una nueva generación de técnicos mexicanos. El debate está abierto y seguramente continuará durante los próximos meses. Lo que nadie puede negar es que Rafael Márquez representa una de las figuras más importantes en la historia del fútbol nacional. Como jugador ya escribió páginas doradas con la selección mexicana y con clubes de talla mundial. Ahora tiene la oportunidad de construir un nuevo legado desde el banquillo. El reto no será sencillo. Tendrá que demostrar capacidad táctica, liderazgo, manejo de grupo, inteligencia emocional y habilidad para tomar decisiones bajo presión. Pero si logra consolidar todas esas cualidades, podría convertirse en el entrenador que lidere a México hacia una nueva etapa de crecimiento internacional. Mientras tanto, los aficionados observan con expectativa cada paso de este proceso, porque el Mundial 2030 puede parecer lejano, pero las decisiones que definirán ese proyecto ya se están tomando hoy. Y en el centro de todas las conversaciones aparece un nombre que genera ilusión, dudas, esperanza y debate al mismo tiempo. Rafael Márquez, el histórico número 4 del tricolor, está cada vez más cerca de cumplir un nuevo sueño dentro del fútbol mexicano. La pregunta que queda en el aire es sencilla pero trascendental. ¿Será Rafa Márquez el hombre que finalmente lleve a México al siguiente nivel en el escenario mundial? El tiempo tendrá la última palabra, pero una cosa es segura. El futuro de la selección mexicana ya comenzó a escribirse y Rafael Márquez ocupa un lugar protagónico dentro de esa historia.